Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida verdadera. Muy bien. ¿Y estamos entonces listos para continuar? ¿De acuerdo? Vamos. Muy bien, perfecto. Ok. Me pareció preciosa la concepción artística, ¿no es cierto?, de la tumba vacía. Me pareció bellísima. Y veamos cuál es la primera de nuestros pecados. Utilizando el pasaje del Génesis 3.15, Génesis 3.15, aquí Dios dicta la maldición para la serpiente y la maldición que se acarrea a Adán y Eva por la desobediencia, ¿no es cierto?, ante la tentación de la serpiente, de Satanás. Y resultado de esta circunstancia viene este pasaje en el Génesis. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Nos acordamos de ese pasaje, ¿correcto? Pero es un pasaje que está significando muerte por causa del pecado. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y de la simiente suya. Esa simiente te herirá la cabeza. ¿Cuál es esa simiente? ¿Cuál es? Cristo Jesús, ¿no es cierto? Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, ¿no es cierto? El Hijo del Hombre le herirá la cabeza, aplastará su cabeza, aunque tú le herirás el calcañar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y además, en la siguiente, encontramos en el libro de Isaías, efectivamente, la profecía, el profeta Isaías, 700 años antes de que suceda la crucifixión del Señor, escribe: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La profecía de la crucifixión, la profecía de la muerte del Señor en la cruz, la profecía del triunfo del Señor, ¿no es cierto?, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Su victoria. Por todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, y ahí está el sacrificio, por el pecado, verá linaje. Y cuando verá linaje quiere decir que seremos, a través de ese sacrificio, sus hijos. Linaje, sus hijos. Somos sus hijos, porque todos los que le recibieron, todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad ¿de qué? Verá linaje. A eso se refiere el profeta. Dice que vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios eterno, Cristo Jesús, principio y fin de todas las cosas. Cristo Jesús, el Hijo, Dios Hijo, en la misma creación, allá en el primer capítulo del Génesis, ¿no es cierto? En el principio era Dios y allí estaba Cristo Jesús, ¿no es cierto? Yo soy el alfa y la omega, dice al final, el principio y el fin de todas las cosas, Cristo Jesús. Y veamos este pasaje que habla de su cumplimiento. Aquí está. En esa circunstancia del Génesis, de la caída y cómo se infiltra la muerte en la raza humana por causa del pecado, Él dice: yo soy la resurrección. Este pasaje sucede cuando el Señor está hablando con Marta. Marta
ha salido a los pies del Señor después de que Lázaro, su hermano, ha muerto, ¿no es cierto? Y le dice, casi que reclamándole: Señor, ¿por qué tardaste tanto? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ¿no es cierto? Y entonces él le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Aquí está utilizando el mismo término ego eimi de allá de la salsa. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hasta ese momento, Marta, lo único que había visto en su realidad era su hermano muerto, hacía 4 días. Y sin embargo, el Señor le dice: yo soy la resurrección y la vida. Pero resulta que Lázaro muerto ya hace 4 días, ¿no es cierto? Y ella le responde: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y le complementa además diciéndole: y yo sé que lo que tú quieras, lo harás. A todas estas yo no sé, de acuerdo al momento, si Marta está entendiendo que Él es resurrección y vida, ¿no es cierto? Lo que sí Marta sabe con claridad es que Lázaro está muerto. Lleva más de 4 días, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Nos recordamos del pasaje, ¿verdad? El Señor dice: abran la tumba, ¿verdad? ¿Qué le respondió Marta? No lo hagas, Señor, no lo hagas. No lo hagas, ¿por qué? Porque ella lleva 4 días muerto. Y estudiando el tema aprendía también que los 4 días de tardanza del Señor tenían un significado eterno, un significado poderoso. ¿Por qué se había demorado 4 días? Entonces no entendía estudiando. Resulta que los judíos creían, una de las facciones de los judíos creían, que cuando la persona moría, su alma permanecía junto al cuerpo por 3 días. ¿Qué tal? ¿Por qué se tardó el Señor hasta el 4º día? Porque quería dar ese testimonio absolutamente claro para que después los judíos no dijeran, de acuerdo a esa creencia que tenían, que todavía estaba allí. Y entonces el Señor viene, abra la tumba. Y sucede lo que sucede. La gloriosa manifestación de Dios aquí, en ese lugar. Cristo Jesús, a la puerta de la tumba, ¿no es cierto? Y le grita fuerte, le da una orden fuerte, todos lo escucharon. Junto con él y los discípulos, junto con Marta, junto con María, la multitud, dice la Escritura, la multitud que se había agolpado allí. Lázaro, ven fuera. Esa es la resurrección. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Todo lo que hacemos en el nombre del Señor, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos que hacer, todo lo que dejamos de hacer, conociendo al Señor, lo hacemos por esa esperanza, por la esperanza de estar con Él. Y aquí está Él manifestando: yo soy la resurrección y la vida. Héctor, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? ¿Realmente lo crees? ¿Lo creemos? Y ahí en tu corazón, pregúntate, ¿realmente lo creo? Porque el evento fue absolutamente maravilloso. No hay como
describirlo, no hay cómo expresarlo. Absolutamente maravilloso. El triunfo de Cristo Jesús sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Y su simiente te aplastará la cabeza. Así fue. Muy bien, ese es el yo soy, la resurrección y la vida que el Señor nos regala hoy. Adelante, vamos a la siguiente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vemos aquí esta descripción y esta fotografía. ¿No es cierto? Dámela, por favor. Sí. Y en el Éxodo voy a utilizar este pasaje. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Voy a utilizar este pasaje del Éxodo que me pareció también muy interesante mientras estudiaba el tema. Éxodo 26:33 dice así: y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Es una descripción de el tabernáculo. El tabernáculo que Dios le ordena a Moisés que construya, obviamente. Sí. Para describirlo brevemente, el tabernáculo era una tienda. Acordémonos que el pueblo hebreo allá en el desierto era itinerante, ¿no es cierto? Iba avanzando 40 años, durante 40 años dándole vueltas al desierto, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Entonces tenían sus tiendas, cada vez que llegaban a un sitio y acampaban, armaban sus tiendas, armaban, lógicamente, tenían que armar el tabernáculo, salían otra vez en marcha, entonces volvían otra vez, recogían absolutamente todo, se echaban a cuestas y continuaban, ¿no es cierto? Y podemos imaginarnos ese pueblo hebreo, más o menos 2 millones de personas en el desierto, ¿no es cierto? Cargando todo lo suyo. Bueno, el tabernáculo era una tienda grande, hecha primorosamente, hecha con unos detalles absolutamente preciosos. Las medidas del tabernáculo medía 45 metros de largo, 25 metros de ancho, tenía cercado todo alrededor, ¿no es cierto? Y había que entrar, y aquí lo primero que había era el patio, ¿no es cierto? Un patio de entrada, ¿verdad? Pero allá al fondo estaba la tienda en sí. Y esa tienda tenía al fondo un lugar que se llamaba el lugar santísimo. El lugar santísimo. Y allá en el lugar santísimo, ¿qué había? El arca, allá estaba el arca. ¿Qué había en el arca? ¿Nos acordamos? Las tablas de la ley hablaban del maná y hablaban de la vara de Aarón, ¿no es cierto? Era un lugar absolutamente sagrado, y el arca tenía sobre su tapa unos querubines que extendían sus alas y protegían el arca, y allí, dice la escritura, se aparecía la gloria de Jehová, en el lugar santísimo. Ese lugar santísimo tenía un velo que separaba, ¿no es cierto? El sacerdote entraba al patio, ¿no es cierto? Hacía el sacrificio, sacrificaba la víctima, el cordero, el chivo, el becerro, tomaba un poco de sangre, ¿no es cierto?, en uno de los utensilios, y tenía que entrar al lugar santo, trasponerlo, y después entrar al lugar santísimo, a través del velo. Y ya entrando allí en el lugar santísimo, entraba solamente el sacerdote solo, ¿no es cierto?, y rociaba la sangre sobre el arca. Vamos a ver ese pasaje aquí a continuación. Este está en Levítico, capítulo 16:11. Y dice: Aarón ofrecerá el becerro como su propio sacrificio para el pecado, para obtener el perdón de sus propios pecados y de los de su familia. Y después de esto, matará al chivo como sacrificio por el pecado del pueblo,
y llevará la sangre de la parte que está tras el velo. Allí, adentro, la rociará encima y delante de la tapa, tal como lo hizo con la sangre del becerro. ¿Entendemos? Sí, ¿no es cierto? Efectivamente, él entraba entonces después del sacrificio. ¿Del sacrificio de qué? De la víctima, del cordero. Y entonces es efectivamente el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Aquí simbolizado en este ceremonial que hay en el tabernáculo. ¿Correcto? Ok. Había que trasponer el pelo. Pero acordémonos qué sucedió cuando Cristo Jesús, en su sacrificio en la cruz, murió. Dice que hubo un gran terremoto. Dice que se oscureció el cielo, ¿no es cierto? Todo estaba oscuro, ¿verdad? Y el velo del templo se rasgó. Y dice que se rasgó ¿de dónde? De arriba a abajo. Y todo eso tiene un profundo significado que es absolutamente bellísimo, ¿cierto? La muerte en la cruz del Señor rasga el velo y queda abierto el paso libre para que todos y cada uno de nosotros entremos a su reino, entremos a su presencia. Todos los que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón y hemos aceptado su sacrificio en la cruz, entramos a la presencia de Dios a través de ese sacrificio. El velo del templo se rasgó. Ese es el velo del que habla el Éxodo, que después conocemos en el pasaje de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, veamos qué dice adelante la siguiente cumplimiento. El Señor nos enseña entonces, ¿vale? Le dice Jesús a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y yo voy a invitarlos al capítulo 14, por favor, hermano. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, porque quiero que comentemos este pasaje que me pareció absolutamente espectacular cuando lo leí. Capítulo 14. Jesús el camino al Padre. Así lo titula esta versión, Reina Valera. Y voy a pedirles que me acompañen en la lectura, por favor. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Lo tenemos? Juan 14. ¿Sí? Dice el verso 12: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Con quién está el Señor aquí? ¿Con quién está? Con los apóstoles. Sí, está con sus discípulos y les está enseñando eso. Y sigue en el 3: y si me fuere y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Aquí aparece la expresión. Y sigue diciendo: Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí está la clara manifestación del Señor como el camino, la verdad y la vida. ¿De acuerdo? Y sigue diciendo en el verso 7: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y aquí hay una situación, aquí hay una circunstancia
y necesitamos entender. Y es la siguiente. El Señor acaba de decirle: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿No es cierto? Y desde ahora me conocéis y le habéis visto. ¿A qué se refiere el Señor? ¿A qué se refiere? El Señor les está diciendo: aquí estoy con ustedes. Aquí estoy, me están viendo. Ya conocéis al Padre, ya lo conocéis, ya le habéis visto, porque Él está allí con ellos, porque Él está delante de ellos, porque lo están palpando, porque llevan casi 3 años con Él, porque han visto sus milagros, sus obras, porque han visto todas las maravillas, ¿no es cierto?, que Él ha hecho, ¿verdad? Pero observen lo que viene después. Observen la expresión en el verso 8 de Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos. Y veamos la respuesta del Señor. Jesús le dijo en el verso 9: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y aquí hay un encuentro fuerte del Señor, en este caso con Felipe. Porque Felipe, como nosotros, nos atrevemos a decirle al Señor: muéstranos más. Queremos ver más. Queremos ver más porque es que con lo que vemos no estamos convencidos todavía, no estamos satisfechos. Muéstranos al Padre. Y entonces el Señor le responde: Felipe, tantos años conmigo, tanto tiempo conmigo. Y esa respuesta del Señor me caló en el corazón. Cuando la entendí, me dio un golpe tremendo en el corazón, porque es el Señor mismo que me dice: Héctor, tanto tiempo contigo y no me conoces. Tanto tiempo he estado contigo haciendo todo lo que hago por ti, porque por amor lo hago, y todavía me dices que me muestre más. Esa es la pregunta que yo quiero que ustedes se hagan en su corazón. Esa expresión de Felipe: muéstranos al Padre, sacó de casillas al Señor. Y observen cómo le responde, porque le respondió con todo el argumento. La pregunta que yo te hago es: ¿necesitas ver más? Y responde también en tu corazón. Porque lo que sí es cierto es que hemos aprendido que el Señor está haciendo por nosotros a cada instante, permanentemente. Nos guarda, nos cuida, nos bendice, nos protege, nos guía, nos enseña, nos revela, nos sustenta, nos enriquece, nos fortalece, nos levanta, nos refuerza, nos rejuvenece, nos sana. Y damos varias páginas. Si seguimos escribiendo, necesitas ver más. ¿Necesitas ver más? Y yo le pedí al Señor perdón por eso. Porque a veces pienso que son coincidencias. Porque a veces pienso que sucedió y se me olvidó porque ya pasó. Necesitamos ver más. El Señor por nosotros. Yo soy el camino, dice el Señor, ¿no es cierto? Y así le respondió a Felipe. Yo soy la verdad
Y entonces hay un pasaje allí en ese día de la pasión del Señor, cuando Él es apresado, cuando la tumba lo arrastra y se lo lleva primero a la casa del sumo sacerdote, ¿no es cierto? Y después lo arrastran nuevamente y se lo llevan a Pilato. Y en ese momento, el Señor está delante de Pilatos en el pretorio. El pretorio era el lugar donde Pilato, ese soldado gobernante romano, despachaba. Como era un sitio romano, ¿no es cierto? Era un fuerte que había allí en Jerusalén. Los sacerdotes no entraron, los sacerdotes se quedaron afuera. Ellos no podían entrar porque se contaminaban, ¿de acuerdo? Entonces empujaron al Señor y se lo llevaron hasta el pretorio y está con Pilatos. Y entonces Pilatos, al verlo en las condiciones en que estaba, absolutamente lamentables, porque acordémonos que desde la noche anterior había sido apresado y había sido arrastrado por la guardia del templo, lo habían golpeado, azotado, escupido, maltratado. Lo que sabemos, lo que entendemos en las Escrituras, está delante de Pilatos. Imagínense ese encuentro. Entonces Pilato, vestido con su uniforme y tal, de gobernante romano, le dice luego: tú eres Dios, tú eres rey. ¿No es cierto? Tú eres rey. Tú eres rey. Y se lo dice de una manera burlona, es como yo pero tú eres rey. Y entonces le responde el Señor: tú lo has dicho. Yo para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. Y es una entrevista que tiene larga y el Señor le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces los míos vendrían por miles a rescatarme, ¿no es cierto? Pero mi reino no es de aquí. Yo para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. Y no obstante, Pilato le responde nuevamente de una manera burlona: ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Y a mí me repercute en mi mente esa expresión, esa burla de Pilato. ¿Cuál es la verdad? Y entonces me pregunto yo a mí mismo: Héctor, ¿cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Cuál es tu verdad personal? ¿Cuál es la verdad que te deja cómodo? ¿Cuál es la verdad que te conviene? Pilato tenía una verdad. Pilato tenía la verdad que le convenía. Era un gobernante romano que dominaba a un pueblo y que tenía que responderle a un César porque se jugaba la vida por eso. Si no, lo ejecutaban. ¿Sí me explico? ¿Cuál es tu verdad? Pero, ¿cuál es tu verdad? Yo me pregunto: Señor, ayúdame a entender la verdad, porque la verdad es una sola, la verdad es un absoluto de Dios. La verdad solamente le pertenece a Dios. Todo lo demás lo acomodamos a nuestra mejor conveniencia y nos respondemos como queremos y negociamos con Dios la verdad, pero la verdad es una: Cristo Jesús, un absoluto total. No hay cómo describirlo. Cristo Jesús es la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Una pregunta para respondernos a la luz del Señor: ¿cuál es tu verdad? Y que el Señor nos ayude a entender su verdad, porque a través de ella
tenemos la verdadera libertad. Y si el Señor nos libera, realmente seremos libres de esa libertad de conveniencia que buscamos. ¿De acuerdo? Y nos queda claro el camino, la verdad y la vida. Muy bien. Dame la siguiente, por favor. Yo soy la vida verdadera. Adelante. Voy a utilizar este pasaje de Isaías. Voy a invitarlos al pasaje de Isaías. Vamos a verlo en el capítulo 5. Isaías 5, por favor. Vamos a allá un momentito. Me pareció precioso este pasaje cuando lo conocí. Isaías 5. Y vamos a ver la parábola de la viña, ¿lo tenemos? ¿Cómo empieza el pasaje? ¿Cómo empieza? Ahora cantaré por mi amado, ¿no es cierto? El cantar de mi amado a su viña. Ahora cantaré. Una de las particularidades pues, del tema que me llamaba la atención es que yo no sabía pues, que Isaías cantaba. El cántico de Isaías, ¿no es cierto? Y me acordaba que hay un cántico de Moisés, hay un cántico de María, efectivamente los salmos de David, Salomón, ¿verdad? Pero el cántico de Isaías sí me llamaba la atención. Y vamos a leerlo, acompáñenme por favor, que me parece preciosa el pasaje. Dice, Isaías, allá, 700 años antes del Señor, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar que esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Qué está sucediendo aquí? Estamos hablando de una viña. ¿Qué encontramos en la viña? Vides. ¿Y qué hay en las vides? Uvas. En sus sarmientos, en sus racimos, ¿no es cierto? En sus pámpanos, ¿verdad? Ok. Pero dice que también había construido una torre donde se almacena el fruto antes de llevarlo al lagar. ¿Y en el lagar qué se hace? Se exprime la uva. Ok, tenemos entonces completo el cuadro, ¿verdad? Pero observen cómo dice aquí Isaías en el cántico. Dice que había plantado, la había cercado, la había despedregado y había plantado vides escogidas. Y esperaba que diese uvas. O sea, le había dedicado todo su cariño, le había dedicado todo su amor, le había dedicado todo su sacrificio. Bajo sol, bajo lluvia, despedregarla, limpiarla, sacar la maleza, todo eso, ¿verdad? Y la plantó con unas uvas especiales esperando que diesen fruto. Y dio uvas vinagres, dio uvas agrias, no sirvió, no se pudo. Y observen lo que sucede, observen a continuación. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad la hora entre mí y la viña. ¿Qué más se podrá hacer que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿O mostraré pues ahora lo que haré yo a mí? Le quitaré su valla y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será poblada ni cavada, y crecerá el cardo y el espino, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel.
Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Me estremecía el cántico de David. Es el pueblo de Dios, tratado con amor, con esperanza, ¿no es cierto? Pero resulta que da un fruto vinagre. No sirve. Ese es el pueblo de Israel. No sé. Ese es el pueblo de Israel, del cual el Señor, ¿no es cierto?, es representante también. Cristo Jesús, ¿no es cierto?, representante de ese pueblo. Si me da la siguiente, por favor. Adelante. Dice el Señor aquí, adelante, yo soy la vid verdadera. Cristo Jesús, ¿no es cierto?, es la vid verdadera. Porque había una vid, ¿qué? ¿Había una vid qué? Vinagre, una vid falsa, una vid agria. Dice el Señor entonces, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que de mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esa parábola de la vid, esa figura de la vid, la tenemos clara, nos queda clara, ¿no sé? Cristo Jesús, la vid verdadera. Porque la otra vid, la vid vinagre, la vid falsa, la vid agria, causa dentera. ¿Nos acordamos de esa expresión? ¿Qué es la dentera? ¿Saben qué es la dentera? Cuando es sensible la dentadura, coges un vasito de agua fría y ahí mismo te golpea, o de pronto comes algo caliente y ahí mismo oyes un ruido por ahí y te desencajan los dientes. Esa es la dentera. Entonces, era un dicho que utilizaba el pueblo de Israel antes, ¿no es cierto? Decía ese dicho de que nuestros padres comieron las uvas silvestres y ahora nosotros, sus hijos, tenemos dentera. Era un dicho que utilizaban ellos, haciendo alusión a que el pueblo, los padres, eran los que habían pecado y ellos ahora estaban llevando las consecuencias. Ese es un dicho que anuló el Señor del pueblo de Israel. Nunca más se diga sobre el pueblo ese dicho, porque cada uno tiene responsabilidad por su propio pecado. Era al final la enseñanza de ese dicho. Pero efectivamente el Señor, hablando de nuevo respecto de la uva, Él es la vid verdadera. Y nos manda a que demos fruto. Ahora, para dar fruto es necesario que el labrador, que es ¿quién? ¿Quién es el labrador? Y mi Padre es el labrador, dice el Señor, o sea, y mi Padre es mi labrador. Y usted ve cómo lo dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, tenemos que dejar que el Señor haga en nosotros su obra, que el Señor haga en nosotros
esa limpieza que necesitamos que haga en nuestra vida y nos quite esas cosas que todavía toleramos, que todavía aceptamos, que todavía permitimos y que dañan o merman o menoscaban o reducen el fruto, porque Él quiere que llevemos más. Por eso Él nos jala, nos toca, nos corta, nos arranca. Permitamos que Él haga ese trabajo en nosotros. No importa que duela. Pidámosle al Señor, ayúdame, Señor, fortalece, enséñame a través de estas experiencias. Porque sí, Señor, quiero llevarme. Y por eso estamos aquí. Por eso están ustedes aquí. Porque quieren llevar más fruto. Porque ustedes no se van a contentar con dejar solamente que el fruto, la vid, produzca. Si el Señor no lo poda, si el Señor no lo toca, si el Señor no lo corta, vas a perder. No es solamente recibir al Señor en nuestras vidas, no es solamente eso y ya, no es así. No es a eso a lo que nos manda el Señor. El Señor nos manda así a recibirlo, pero el Señor nos manda a seguirlo, a conocerlo, a entenderlo, a estudiarlo, a leerlo, a buscarlo. A eso nos manda el Señor. Él es la vid verdadera. Nosotros somos los frutos, pero Él quiere en nosotros un fruto abundante, no un fruto raquítico lleno de maleza. El Señor nos manda eso. Permanecer en mí y no en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Ustedes creen que el Señor se sienta cómodamente? Yo trabajo y mi Padre trabaja, dice el Señor. Es permanente, es constante. No podemos renunciar a eso. No podemos pretender sentarnos cómodos, no. En nuestra misión, en nuestro mandato, en lo que el Señor nos manda hacer, tenemos que ser eficaces, efectivos, óptimos, esforzados, valientes. Ese es el mandato que le da Dios a Josué, ese es el mandato que Dios te da a ti. Josué era un soldado, tú también. Porque los tiempos no son fáciles, porque los tiempos son malos. Y tenemos que estar firmes. Y solamente en el Señor podemos estar. Retroceder no es una opción. ¿De acuerdo? Estamos. Ese es el mandato al que nos llama el Señor, la vid verdadera. Y aquí está entonces un breve resumen.